Besos, besos para todas, besos para todos. Les amo, les amo, les amo de verdad. Bueno, a lo que vamos. Mis amaditos, mis amaditas. Vamos a entender hoy un poquito lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Quizás nosotros no tenemos esto muy claro, porque no hemos tenido tampoco quien nos lo enseñe, ¿verdad? Entonces dicen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, entendemos en todo lo que va relatando las Escrituras de un pacto que el Señor tuvo con Abraham, un pacto que hizo con Isaac, un pacto que hizo con Jacob. Y así vamos hablando y vamos encontrando en la palabra el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y cuando termina el antiguo pacto, empieza el nuevo pacto. Entonces, el Eterno tiene un pacto con nosotros. La palabra es un pacto. Cada que nosotros abrimos las Escrituras, vemos una palabra del Eterno que va dirigida a tu vida y a mi vida. Y la mayoría de la palabra va con una promesa, y la promesa es un pacto. Es un pacto que Él hizo con nosotros. Yo siempre, hace mucho tiempo, estábamos estudiando en una congregación, y a mí eso me pareció que no era normal. Pues para mí, no era normal que yo fuera a hacer un pacto con el Eterno, porque yo decía, en las Escrituras hemos encontrado que el Eterno llamó a Abraham. Él fue el que le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, ¿verdad? Entonces vemos que no fue Abraham que fue y le dijo, me vas a sacar de aquí y vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Tú me sacas de aquí y me transformas, porque todos sabemos que él viene de unas raíces o de una descendencia de idólatras, como tú y yo venimos de una descendencia pagana, ¿verdad? Eso lo sabemos, que él venía de una idolatría y nosotros venimos de una descendencia pagana. Entonces, vemos nosotros cómo la palabra nos va llevando a un pacto que él hacía con el hombre. Él hizo pacto con Jacob, con Abraham, hizo pacto con Isaac. Porque recordemos que él hizo pacto con Abraham, diciéndole que iba a tener, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿verdad? También vemos que cuando Isaac tiene sus primeros hijos, también le da un pacto. Porque recordemos que él le dice a Jacob, vete, porque Saúl lo iba a matar, ¿verdad? Vete y recuerda que tu descendencia será como la arena del mar. Entonces, este pacto también lo había hecho el Eterno con Isaac. Ahora él se lo transmite. Fíjate tú, se lo transmite a su hijo. Ahora su hijo Jacob tiene sus hijos y a cada uno le da su bendición, un pacto, la forma de cómo él iba pactando con toda su descendencia. Ahora yo encontraba en Deuteronomios 31, dice, y habló Moisés, y fue y habló Moisés al pueblo. Entonces, ¿a qué quiero yo llegar con esto? Nosotros de alguna o de otra manera vamos a entender. Moisés sube con dos tablas, en verdad. Moisés sube con dos tablas de la ley al monte, a ese lugar de paz, a ese lugar de tranquilidad, allá donde se iba a encontrar con el Eterno. Nosotros sabemos que proféticamente nosotros somos ese monte, ¿verdad? Entonces subió al monte y dice que le dio 10 mandamientos. La palabra lo dice, que le dio 10 mandamientos y le habló muchas cosas a Moisés, de las cuales Moisés viene y le habla al pueblo, y también le da a Josué y le dice, Josué,
Esto es para que lo digas de generación en generación. Entonces, ellos van formando un pacto entre el hombre, entre ellos, no entre Dios a ver cómo les explico. Cuando el Eterno hace el pacto, es Él el que lo hace, Él el que te llama. Él te llama a ti, Él me llama a mí y hace pacto con nosotros en medio de un sueño, en medio de una visión, por medio de la palabra. No somos nosotros los que vamos a hacer pacto con Él. Entonces, en ese tiempo, cuando daban esas clases y decían que nosotros podíamos hacer pacto, y hasta hoy vemos en muchos lugares de las radios, de la tele y eso, que llaman a la gente para hacer pacto con el Eterno. Y eso no lo encontramos en la palabra. Eso no está escrito en las escrituras. No lo encontramos de que el hombre se tome esos atributos, se tome ese derecho de llamar al Eterno para hacer pacto, porque la palabra nos dice, engañoso es el corazón del hombre. Y sabemos que nosotros no cumplimos, no le cumplimos a nuestros padres, no le cumplimos a nuestros hijos, no le cumplimos al vecino, mentimos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una descendencia caída, de una descendencia pagana. Entonces, el Señor no va a hacer pacto con nosotros, nosotros no podemos ir a hacer pacto con Él. Él hace pacto con nosotros. Entonces, la palabra es un pacto que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces podemos encontrar nosotros que cuando vamos mirando la palabra, poco a poco vamos viendo que hay una palabra que fue oral. Por eso cuando yo estoy dando las clases, gracias al Eterno, le doy muchas gracias al Eterno, porque la mayoría de las mujeres que estudian conmigo en los estudios de la mañana, ellas no me preguntan. Ellas han ido aprendiendo de que la palabra fue escrita y que también hay una palabra oral y que ellas no me preguntan a mí, porque eso lo hemos estudiado, ellas no me preguntan a mí en dónde está en la Biblia para yo creerlo. Porque hemos aprendido, hemos ido pasito a pasito. Nosotras vamos muy lentas, vamos muy atrasaditas con los estudios, es verdad, pero yo prefiero ir pasito a pasito, pero ir que nos vamos empapando de todo lo que tienen las escrituras. El Moisés le dice a Josué, le dice, y tú, lo que yo te estoy contando hoy, o lo que yo te estoy diciendo hoy, se lo darás al pueblo de Israel, para que vaya esto de generación en generación. Ahí es donde salimos y vemos, donde nosotros vemos que hay una palabra escrita, un pacto, pero también hay un pacto oral. El problema con nosotros es que el paganismo que traemos nos hace que si no está en la Biblia, no lo creo. No, esa vieja se lo inventa, esa vieja es mentirosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos de una descendencia así, que somos tan idólatras, somos tan religiosos, que entonces a nosotros nos tienen que mostrar. Aquí dice y así dice. Yo le decía en estos días, hace por ahí unos 2 meses atrás, le decía a alguien, la mentalidad de nosotros es tan finita que para nosotros poder creer tenemos que ver. Y eso le pasó también a Andrés, el discípulo amado. Pues todos eran amados. Yo digo que el discípulo amado, no, todos eran amados por el maestro, porque él amaba a todos sus discípulos. Entonces a uno de sus amados, uno de sus amados le dice, pero si eres Yeshua, entonces muéstrame las heridas. Y así somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente pagana. Nosotros tenemos una mente. Fíjense que en estos días yo hablaba con alguien también y le decía, nosotros somos gentiles, y entonces esta persona me decía, ¿desde cuándo somos gentiles?
desde antes del nacimiento de Yeshua o después de Yeshua. Imagínense ustedes, ¿desde cuándo somos gentiles? Nosotros somos gentiles desde nacimiento, desde la generación pagana, porque la palabra se refiere a todos aquellos que fueron descendencias de pecado. Todos somos descendencias de pecado, me vas a decir, ¿verdad? Pero recordemos que la descendencia de Abraham, que es la descendencia de Isaac, toda esa fue escogida por el Eterno. Él se tomó ese pueblo para él. Él se apropió de ese pueblo. Y en Isaías dice, tú eres mi esposa. Mira, le dice al pueblo de Israel. Entonces yo te voy a decir a ti hoy. Nosotros somos gentiles. ¿Desde dónde somos gentiles? Desde que Noé. Desde que Lot se acostó con sus hijas. De esa descendencia somos nosotros. Te va a parecer difícil poderlo entender, o te va a parecer que es una palabra muy dura. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros siempre queremos, los pañitos de agua tibia. No nos gusta saber la verdad. Por eso esta persona, yo lo pienso, esta persona me dijo, ¿somos gentiles antes o después de Yeshua? Y entonces, claro, tuve que decirle después de Yeshua. ¿Por qué? Porque estaba en presencia de unos estudiantes que apenas están empezando, son niñitos. Son así, esos tiernecitos aquí, que uno los abraza y les da besos y los cuida para que no se vayan a caer. Pero ¿por qué le dije esto? Porque esta persona no pensó en esos bebés. Esta persona no pensó en esos bebés. Esta persona solamente estaba pensando en él. Pero nosotros, que ya estamos maduros en la palabra, sabemos que nosotros venimos de esa descendencia pagana. Y como descendencia pagana, seguimos caminando así. Y nosotros, para poder cambiar nuestra mentalidad, tenemos que meternos con el pacto, las cartas de amor del Eterno. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, abrimos una carta que el Eterno nos dejó, una carta de amor, porque toda su palabra es pacto, es promesa y es amor. Porque la palabra es vida, porque la palabra es un personaje vivo, porque la palabra es Yeshua. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Nosotros no vamos a ir a hacer pacto con el Eterno. Él viene y hace pacto con nosotros. La palabra es un pacto. El nuevo pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. No nos podemos salir y decir, ahorita nada más por la muerte de Yeshua tengo acceso al nuevo pacto. Me olvido del antiguo pacto. No, ellos dos van de la mano. Un ejemplo, van de la mano. ¿Por qué? Porque es que es el mismo. El mismo que le prometió a Adán, el mismo que le prometió a Adán cuando lo sacó del huerto, que vendría, que él estaría, dice el estudio, él estaría en la tierra, fuera del huerto, hasta que él viniera y se hiciera carne y caminara por esta tierra. ¿En dónde está eso? En el libro de Adán y Eva. Ahí encontramos nosotros todo esto. Entonces, él hizo una promesa. Él hizo una promesa. O sea, el Eterno es el mismo. Él viene desde Génesis. Viene caminando. Solo que nosotros tenemos que entender que Él se despojó de su santidad. Se despojó de su trono para venir. Y claro, Yeshua, el Hijo del Dios, ¿verdad? Son tres dimensiones demasiado poderosas para nosotros entenderla con nuestra mente tan finita, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres dimensiones, algo muy difícil de explicar, que es tan difícil que no tiene explicación. Pero cuando nosotros estamos enamorados del protagonista de las cartas de amor, sabemos que lo encierra todo en uno. Él es uno.
Hace bastante tiempo, no mucho tiempo, hace por ahí un año o año y medio más o menos, que dimos unas clases en la mañana, recordemos para el desayuno, dimos unas clases de, lo que, de cómo podíamos identificar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las funciones que en el nuevo pacto y en el antiguo pacto y en el nuevo pacto Él había hecho para que nosotros lo pudiéramos entender, ¿verdad? Eso también lo estudiamos, eso ya no me voy a quedar ahí en esa parte. Yo lo único que quiero es avanzar un poquito y poder que quitemos de nosotros esa forma de que si usted no me muestra en la palabra donde dice, yo no lo creo, porque eso se lo está inventando, porque eso no está aquí. Entendamos. Yo lo que les quiero decir es que lo que les quiero que entendamos es que aquí la palabra dice, y fue Moisés y habló estas cosas. ¿Qué cosas habló? Si ya le había dado, ya le había escrito los mandamientos. Recordemos que cuando él subió y baja, se rompen las tablas de la ley. Mira que son las tablas de la ley. Luego él sube y vuelve a bajar con las tablas de la ley. Y las tablas de la ley nos enseñan que son 10 mandamientos. Entonces, todas esas otras cosas que la palabra nos enseña, ¿de dónde salieron? Y más de lo que no hay escrito ahí. Esto es la Biblia oral, lo que está escrito y lo que está oral. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que ir quitando esa costumbre de decir, ¿dónde está escrito? Muéstreme y yo le creo. Enséñemelo. Por Dios, si nosotros tenemos una mente renovada, y el Eterno nos ha llamado para salvación, y cada día vemos nosotros como el Eterno nos eleva nuestra mente, nuestra conciencia, y nos da cada día a conocer las cosas guardadas y secretas que tiene, porque su palabra nos dice que cosas, nos dará a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tú crees que en dónde está? ¿En dónde están esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Mira, es que, o sea que no están aquí. Él nos abre, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce mi hambre, Él conoce el deseo, Él conoce el anhelo de yo descubrir en su palabra esas cosas grandes y ocultas que tiene para los suyos. Por eso nos enseña la palabra, que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Esto no es para todo el mundo. Esto es para el que tiene hambre, el que tiene deseos, el que tiene anhelo en el corazón de conocer cada día más el pacto que Él tiene para con nosotros. Entendamos entonces qué es el pacto y quién hace pacto. No somos nosotros no hacemos pacto con Él. Él hace pacto con nosotros. ¿Por medio de quién? De la palabra, de los sueños, lo que Él te promete en medio de las visiones. Esos son pactos, pero nunca llegamos nosotros a hacer pacto con Él. Les bendigo, mis amadas, les bendigo.